Muy buenas tardes, hoy es 19 de agosto y los saludamos con mucho gusto aquí en la UNAM Responde, en este espacio en donde seguimos compartiendo con ustedes información que esperamos sea de utilidad para llevar de mejor manera esta pandemia. Sabemos de todas esas medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos y ya debiéramos tener aprendidas, pero también nuestra recomendación de hoy es mantenernos informados a través de fuentes confiables que nos permitan pues alejarnos de noticias falsas, y también esto nos evitará entrar en pánico y tomar decisiones que puedan ser no correctas. Y para ello, pues también tenemos nuestras redes sociales, todas estas vías de comunicación para que ustedes hagan junto con nosotros este programa, nos hagan saber sus comentarios, pero también sus dudas que semana a semana nos resuelve el doctor Carlos Rosales. Y bueno, hay distintas estrategias de comunicación y una de estas alternativas es creada por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que pone en marcha el programa Salud en tu Vida. Se trata de un conjunto de estrategias basadas en la alimentación y en la activación física, esto con el objetivo de prevenir, detectar y atender a tiempo enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Y bueno, esto es posible a través de las redes sociales o bien a través de una llamada, un mensaje o solicitando una visita a tu casa. Para contar con todos estos beneficios es necesario que ingreses a la página saludentuvida.cdmx.gov.mx, que también está atendiendo esta pandemia, esta situación ocasionada por la enfermedad de COVID-19. Hacer divulgación de las ciencias sociales se ha vuelto una necesidad cada vez más evidente, y esto con la pandemia pues también ha generado pues el objetivo de crear conciencia sobre esas problemáticas que deben resolverse de forma comunitaria, de forma social. Y para platicar sobre este tema de la divulgación en humanidades, me da gusto saludar esta tarde aquí en la UNAM Responde a la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Ariadna Razo Salinas, quien es coordinadora académica del Diplomado en Divulgación en Humanidades y Ciencias Sociales, que forma parte o depende de la Dirección General de Divulgación en Humanidades. ¿Cómo estás, Ariadna? Buenas tardes, un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes, Rosa. Muchas gracias por darnos este espacio, a ti y a tu auditorio. Pues un gusto que estés aquí con nosotros. Nos platicabas que tiene poco tiempo de haberse formado esta Dirección General de Divulgación en Humanidades, una área a la que se ha dedicado nuestra universidad de muy distintas maneras, pero importante que se le vaya dando forma y un espacio para tener un mayor alcance. Y de esto vamos a platicar esta tarde, Ari. ¿Por qué no comenzamos hablando justamente de qué es un divulgador en humanidades? Conocemos la labor que hacen los divulgadores científicos, cuáles son los retos y cómo está identificado esta tarea profesional que es la divulgación en humanidades. El objetivo principal de un divulgador en humanidades y ciencias sociales es hacer accesible ese conocimiento que es altamente sofisticado y a veces bastante complicado y complejo de todas las áreas de humanidades y ciencias sociales a un público en general. Es un trabajo de, podría decirse, traducción, en el sentido de hacer este conocimiento accesible a todos en un lenguaje directo, sencillo, de fácil comprensión, de manera de que si tú tienes o no conocimiento sobre cualquiera de estas áreas o sobre cualquiera de los temas que trabajemos, tú al acceder a un producto de divulgación, puedas tú comprenderlo, puedas entender de qué se te está hablando y que realmente te apropies de ese conocimiento, que lo hagas propio y que inclusive puedas ser un agente de cambio y que te ayude a reflexionar y a repensar tu papel como sujeto social y como miembro de una comunidad. Entonces, ese es el objetivo fundamental de los divulgadores en humanidades y ciencias sociales, hacer cercano este conocimiento que muchas veces se queda encerrado dentro de las paredes de la academia. Y esto es lo más importante, hacer que nos sintamos todos parte de esta comunidad con los derechos, pero también con las responsabilidades que esto implica. ¿Quiénes son los divulgadores en humanidades, Ariadna? ¿Son periodistas? ¿Son estudiantes de estas áreas relacionadas con las ciencias sociales? ¿Son estos llamados científicos sociales? ¿Quiénes pueden estar involucrados con la divulgación en humanidades? La bondad de la divulgación es que realmente no es algo que se queda simplemente, claro, el camino natural sería pensar que las personas que estudian periodismo, ciencias de la comunicación son divulgadores,
No necesariamente. Sí hay una parte importante de ellos porque estamos muy cercanos a la formación de comunicación y de informar a la gente. Digamos que ese es el camino más natural que todos pensamos. Sin embargo, hay muchos investigadores que sienten la necesidad real de que sus investigaciones no se queden encerradas en la academia y también se preocupan y se ocupan por hacerlo expansivo y por llegar a un público en general. Y entonces yo te diría, realmente es una labor que quien se quiere sumar a esto lo puede hacer independientemente de su formación. Hemos identificado chavos inclusive de licenciatura que les interesa hacer expansivo el conocimiento, gente que es investigador y gente que se desarrolla de manera profesional como científicos, como comunicólogos, que ven una necesidad real de hacer expansivo este conocimiento y se preocupan y se ocupan para formarse como divulgadores porque a veces es un reto, no a veces, casi siempre es un reto muy fuerte. Hacer este trabajo de traducción, de comprensión y de identificar públicos para generar contenidos específicos que les lleguen es un reto bastante complicado, tomando en cuenta que somos una sociedad de profundas diferencias donde hay un contexto que nos rebasa a cada uno de nosotros. Entonces son múltiples realidades a las cuales hay que llegar, a las que hay que acercarse, que hay que tomar también en cuenta los públicos, que pueden ser variados desde niños hasta gente muy adulta, gente que tampoco ha tenido mayor escolaridad. Entonces hay que identificar perfectamente el tema que queremos trabajar y el público al que queremos llegar. Entonces el reto es para todos los que nos queremos sumar al papel y a la función social del divulgador. Justo es complejo porque pues las problemáticas pueden ser tan distintas relacionadas con el número de ciudadanos, con el número de grupos sociales, con el número de situaciones que se están presentando y que se van presentando en distintos momentos. ¿Cómo ustedes o la universidad desde la academia va diversificando estas áreas, estos campos de trabajo y al mismo tiempo identificándolos para tener, un mayor alcance y una mayor claridad con respecto al trabajo que realizan estos profesionales, Ariadna? El primer objetivo que nosotros nos planteamos es identificar los problemas que consideramos que son fundamentales, hablar y tratar. Y después ver a qué públicos tenemos que llegar con esos temas. Un ejemplo, durante el semestre pasado hicimos un concurso que se llama Lo que yo veo en la pandemia, que fue dirigido a niños desde primero a sexto año de primaria, porque nos dimos cuenta que derivado de la pandemia, una de las poblaciones más vulnerables y que ha sufrido mucho, obviamente han sido los niños. El encierro y el aislamiento social es algo que les ha caído bastante mal. Entonces decidimos hacer esta actividad donde se les convocó en este concurso para que dibujaran o para que escribieran lo que sentían, lo que pensaban, cómo estaban viviendo la pandemia. Y fue un ejercicio de divulgación muy bonito porque tuvimos una respuesta muy amplia por parte de los niños y muy agradecidos los papás porque se les dio voz a los niños. Fueron cerca de 300 trabajos los que recibió la dirección. Y fue un ejercicio donde nos pudimos dar cuenta la necesidad que hay de trabajar ciertos temas con ciertas poblaciones. Ese es un ejemplo. Tenemos otro producto de divulgación que se llama Café Expreso, donde tratamos temas más lúdicos a veces, más de entretenimiento, porque no todo en la academia tiene que ser serio o tiene que ser violento, tiene que ser dramático. Hemos trabajado temas como lucha libre, como filosofía para niños, los videojuegos, porque la gran realidad es que la realidad social es múltiple y compleja y no todo tiene que ser drama, hay cosas que también son divertidas, hay cosas que también las puedes estudiar desde las ciencias sociales y a veces la gente no lo sabe, que también son objetos de estudio, como podría ser los videojuegos. Y entonces ese es un público más de licenciatura, pero también es un público general. Tenemos otro proyecto que, por ejemplo, trabajamos ciertos temas a través de un cartel que se pega en todas las estaciones del metro y temas como lo que es la resiliencia, lo que es la comunidad, el respeto hacia el otro. Entonces, es identificar los temas que consideramos que son fundamentales tratar y que nos ayudan y que hacen labor desde las ciencias sociales y desde las humanidades, identificar al público al que queremos llegar y diseñar un proyecto y un producto que realmente responda a esas necesidades y colocar los temas para que la gente los pueda consumir y reflexionar al respecto. Tocas un punto importantísimo. Lo primero que se debe hacer es identificar estas problemáticas y a partir de esa problemática específica, pues proponer soluciones, buscar soluciones. Esto debe hacerse en conjunto
conjunto. ¿Cuáles son esas, digamos, estrategias, esos caminos que ustedes siguen en términos muy generales, entendiendo las diferencias de cada una de las problemáticas, para poder generar o proponer soluciones en un primer momento, Ariadna? Yo creo que lo primero es realmente tomar en cuenta qué público quieres llegar. El público académico es el que siempre tenemos más cercano, porque finalmente es en el que nos movemos. Pero el reto siempre es preguntarnos si queremos llegar al público que no está dentro de la academia y que su actividad cotidiana no se circunscribe al ámbito académico, qué producto le podemos ofrecer, qué proyecto le podemos hacer interesante y con qué temas para llegar. La gran ventaja que ahora tenemos es que afortunadamente mucha gente consume redes sociales. Entonces, ella es una ventana que te permite llegar a un espectro de gente que realmente a veces no consideras que puedes tocar su puerta, ¿no? Todos consumimos redes sociales, entonces ahí empezamos a hacer como una especie de sondeo. ¿Qué temas les interesan? Segmentamos públicos. Obviamente consultamos una agenda nacional porque los temas de humanidad y ciencias sociales son algo que se trata todos los días. Identificamos qué investigaciones del subsistema, qué investigadores tenemos que lo están trabajando y entonces los invitamos a formar parte de estos proyectos para que realmente haya ese puente entre todo el conocimiento que se genera en el subsistema de humanidades, entre toda nuestra cartera de investigadores, con el público en general. Ya ha sido una respuesta realmente muy impactante de nuestros investigadores, quienes se han sumado entusiastamente cada uno de los proyectos y eso estamos profundamente agradecidos con todos ellos. Con la pandemia y este distanciamiento y esta crisis no solo nacional sino global, ¿se han modificado esas estrategias, esos retos, esas oportunidades? ¿Cuáles son las principales preocupaciones o las principales ocupaciones que han tenido en estos meses de crisis, Ariadna? Yo creo que tendría que ser, somos una sociedad profundamente compleja. Uno de los intereses más importantes que nos ha señalado la doctora Guadalupe Valencia, nuestra coordinadora de humanidades, es tratar los temas que tienen que ver con la desigualdad. Me parece que derivado de la pandemia y de esta emergencia sanitaria, todos cobramos conciencia, porque si bien sabíamos que a lo mejor México era un país de profundas desigualdades, derivado de la pandemia, de la contingencia, nos dimos cuenta que somos una sociedad de profundas desigualdades, que no todos tenemos las mismas oportunidades y que tendremos que ser sensibles, respetuosos y conscientes. Estamos enfrentando un problema del cual no vamos a poder salir solos. Son problemas comunitarios en los cuales nos tenemos que sumar. Y me parece que la línea ha sido desde ese momento identificar esos temas que nos hagan reflexionar como sujetos sociales que vivimos en comunidad y que como tal tenemos que responder de manera comunitaria a todos los problemas que nos enfrentamos. Y para que esto sea posible se requieren acciones individuales. ¿Cómo lograr esto, Ariadna? ¿Cuáles son las estrategias, los caminos que se van buscando y que se van trabajando para que no solamente se quede en esta fase de información, de atender, sino que se pase a la acción en términos de comunidad? Aquí yo creo que lo que más es importante es decir, no solamente informas, expones el tema y lo explicas de tal manera que lo que tú aspiras es que la gente no solamente se quede con la información, sino que realmente se replantee cada una de las decisiones que tome, porque es importante y porque es un acto de respeto, por ejemplo, ponerse el cubrebocas. Esta situación de la resiliencia, porque hay que ser resilientes, porque debemos de tener esa capacidad de sobreponernos en la medida de lo posible a todos los problemas que nos enfrentamos derivado de la pandemia, porque hay que ser solidario con el de al lado cuando su situación económica le exige salir a trabajar todos los días y no tiene la misma oportunidad que otros de quedarse en casa. Entonces tú sí te puedes quedar en casa, coopera y ayúdalo. Quédate en casa si no tienes que salir, porque él sí tiene que salir a trabajar para poder tener un ingreso en su casa. Me parece que en el momento en que explicamos los temas, explicamos estas desigualdades, la gente tiene la oportunidad de reflexionar y repensar cuál es su situación, a diferencia de la persona de enfrente. Y me parece que eso es el acto más fundamental de la divulgación. No solamente informar, sino explicar para que la gente esté en conocimiento y sea un agente de cambio, ¿no?
Para que esto sea posible y los cambios, se noten en este ámbito colectivo, es indispensable la forma en la que está conformada el equipo. ¿Cómo están ustedes trabajando desde la parte interna? ¿Cómo se da la formación? Ahí hablabas al principio de la entrevista del importante trabajo que se hace desde la academia, desde la universidad. ¿Los jóvenes están interesados en estos temas, en hacer este trabajo de divulgación? Sí, es algo que nos ha sorprendido mucho y que nos tiene muy entusiasmados. De hecho, tenemos un grupo de becarios con diversas formaciones, desde filosofía, trabajo social, psicología, diseño, obviamente comunicación, historia. Y son jóvenes que realmente son muy entusiastas y que les preocupa formarse como divulgadores y que saben que no se pueden nada más quedar con esta formación, sino que la tienen que ser expansiva. Los temas son múltiples y tan múltiples como la actividad humana, y los jóvenes realmente están sumándose a eso. Y además hay que decirlo, hay proyectos independientes. Si uno se suma a las redes, en cualquiera de las redes sociales que hay, Twitter, Facebook, inclusive TikTok, no se diga Facebook, hay comunidades de jóvenes que hacen grupos para compartir información, que se avientan a hacer asesorías, que hacen productos de divulgación y que les interesa mucho que la gente comprenda por qué es importante una línea de investigación, que a veces eso es muy complicado en ciencias sociales y humanidades, porque lo vemos tan cotidiano y lo vemos tan sencillo que pareciera que no es necesario formarse y pareciera que tampoco es necesario dedicarle el tiempo a esa línea de investigación para cultivarla. Uno de los más preocupados, obviamente, son todos los chavos que estudian filosofía. ¿Por qué es importante la filosofía? ¿Para qué nos sirve? Los de literatura, los de historia ni se diga. Entonces, sí ha sido muy grato para nosotros ver que los jóvenes son muy entusiastas y que se suman a este reto y esta tarea que es la divulgación. Y que tiene que ver con cuestiones humanas, con cuestiones familiares, con cuestiones personales que terminan siendo problemáticas sociales necesarias de atender en todo momento. Ariadna, para terminar esta entrevista me gustaría que nos hablaras de justamente cómo darle peso y cómo darle importancia a todos estos trabajos que se hacen de forma presencial, antes de la pandemia, y de forma virtual a través de las redes sociales, a través de la creatividad, para que estos mensajes no se pierdan, sino que tengan un objetivo claro y se llegue, como ya bien nos decías, a las acciones comunitarias, pensando, por supuesto, que las problemáticas son diversas y que a veces podemos pensar esto, de que no nos interesa o no son prácticas, no me soluciona nada en este momento. ¿Cómo crear conciencia sobre esta importancia de involucrarnos en nuestra comunidad? Yo creo que lo más importante es que si tú tienes una inquietud, procures acercarte. La gran bondad de las humanidades y las ciencias sociales es que abarcan todos los aspectos de la vida humana y que te enriquecen de muchas maneras. Entonces, si tú tienes una inquietud, nunca te quedes con la duda. Busca el material. Afortunadamente en redes hay muchas cosas, unas de muy alto nivel y calidad, no todas, pero sí te puedes acercar y empezar a indagar en grupos y poder dispersar todas estas inquietudes y curiosidades. Y seguramente nosotros también tendremos una oferta bastante atractiva que responda a tus inquietudes. Los temas son muy diversos, como te comento. Hemos tenido experiencias muy afortunadas, inclusive con chavos de licenciatura, que de repente dicen, yo pensaba que no había investigación sobre este tema y decía, ¿por qué nadie hace investigación? Y cuando me acerqué a investigar me di cuenta que sí, que hay una línea de investigación que se ha cultivado durante mucho tiempo, que hay grupos que están debatiendo, que hay artículos muy interesantes, y no nada más aquí a nivel Universidad Nacional Autónoma de México, sino toda la región e inclusive en otras universidades. Entonces me parece que hay que hacerle caso a nuestra curiosidad, no quedarnos con la duda y tratar también de ser un poco proactivos, porque seguramente vamos a encontrar mucha información y algún producto de divulgación que nos responda a esta necesidad de informarnos y de saber y de replantearnos. Exactamente, no solamente se trata de ser sociedades pasivas, sino que debemos proponer justamente para generar esos cambios, y para para que seamos sociedades participativas necesitamos ser individuos participativos, y en este sentido pues hay mucho que hacer y mucho que ver en esta página de humanidades.comunidad.unam.mx. Como bien nos dices, hay distintos contenidos que se van generando y se van actualizando constantemente, y pues están también muy activos en redes sociales, que sean esas vías de comunicación
relación de ida y vuelta entre la universidad, la academia y, por supuesto, nuestra comunidad. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Ariadna Razo Salinas, quien es coordinadora académica del Diplomado en Divulgación en Humanidades y Ciencias Sociales, que está comenzando. Pues muchísimas gracias y mucho éxito. Seguramente más adelante estaremos hablando de los avances de este diplomado y de los trabajos que se hacen desde nuestra universidad. Gracias y buenas tardes, Ariadna. Muchas gracias a ti, Rosa. Buenas tardes. Un gusto que estés aquí en la UNAM Responde. Y seguimos con más información. Vamos enseguida a escuchar la reflexión de Jacobo Dayan, quien hoy nos habla sobre justicia y salud con respecto a la situación que se da en las cárceles de nuestro país, sobre el aumento de casos a raíz de la alta población que se vive en estos lugares. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. A pesar de que las recomendaciones internacionales hablaban desde el inicio de la pandemia de reducir la población carcelaria, esta ha aumentado en nuestro país. Un informe de México Unido contra la Delincuencia detalla que en 2020 solo 13 estados siguieron las advertencias internacionales para determinar la libertad como medida frente a la contingencia sanitaria. Como es sabido, entre la población privada de la libertad existe un alto índice de contagio, sobre todo por la sobrepoblación en las prisiones. México Unido contra la Delincuencia encontró que no solo no se cumplió la recomendación de organismos internacionales de implementar medidas de despresurización de las prisiones en el marco de la pandemia, sino todo lo contrario, se dieron menos beneficios y aumentó la población penitenciaria. Las recomendaciones son que se prelibera a personas cuya pena máxima sea de 5 años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. Se trate de delitos de contenido patrimonial, contenidos en un marco cerrado en elementos no cometidos con violencia, personas sentenciadas adultas mayores, portadoras con alguna enfermedad crónico-degenerativa o terminal y otros casos similares. Ahí otro gran pendiente en el que se cruzan salud y justicia. Si queremos detener los contagios, este es uno de los tantos caminos que hay que seguir. Buenas tardes. Identificar, por supuesto, las prioridades en los distintos espacios. Y ahora vamos a hablar de imágenes en movimiento, libros, lecturas y foros en nuestras recomendaciones para seguir en contacto con Cultura UNAM en casa. Una mesa que se ha vuelto escritorio, un patio convertido en gimnasio y una sala que se ha transformado en oficina o una habitación adaptada como salón de clases son algunas de las referencias para reflexionar sobre los cambios que han experimentado los objetos y los espacios con y durante la pandemia. Cambio y continuidad, fotografía en tiempos de confinamiento, es un relato virtual del Museo de la Luz y el Club de Fotografía Posible Foto, que en menos de 10 minutos reúne la visión de 18 fotógrafos y nos expone la intimidad de los hogares y nos acerca a la colectividad y a la convivencia en las calles. Esto para preguntarnos sobre la manera en la que nos sentimos, qué es lo que nos preocupa y en dónde están puestas nuestras esperanzas. La Casa Universitaria del Libro ofrece de forma virtual charlas y entrevistas en torno a los libros y a sus autores. Se trata de conversaciones que inician con los personajes, las anécdotas o las historias que surgen en las páginas de los libros y que se vuelven conexiones con la vida cotidiana y se encuentran en la lectura. Las sesiones con Irma Gallo y Mónica Maristain tienen lugar los jueves y los registros de estas pláticas con Cristina Rivera Garza, Alejandra Maldonado o Mayra Santos se encuentran en el sitio casul.unam.mx. Convocatorias de poesía para universitarios, un curso de fotografía que tiene como escenario la Ciudad de México y un taller de ilustración completan la programación de Casul a través de las pantallas. Creado en 1953 a iniciativa de Matías Geritz, el Museo Experimental El Eco se ha caracterizado por ser un espacio para habitar y sentir a través de la producción y la exhibición de arte. Aún después de su recuperación y reapertura por la UNAM en 2005, este recinto, construido bajo la premisa de la arquitectura de las emociones, está de aniversario y lo celebra con el foro virtual El Eco 15 años. Una serie de conversaciones donde los responsables del Museo Universitario comparten su experiencia e inquietudes con artistas, curadores y algunos personajes involucrados en la creación artística sobre las tareas y los retos de este espacio a partir de prácticas pedagógicas, curatoriales y de gestión cultural, pensando en el cambio, la imaginación y la reinvención.
Estas son solamente algunas de las muchísimas actividades que nos ofrece Cultura UNAM en casa y también las distintas instituciones, escuelas, facultades de nuestra universidad. Constantemente están generando contenidos, pláticas, charlas, recorridos virtuales, en fin, no se lo pierdan y es una forma además de mantenernos ocupados y también de distraernos. Y bueno, con esta información, con estas recomendaciones terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, están abiertas para seguir escuchando sus dudas y sus comentarios y seguir haciendo juntos este programa. Y la invitación a que nos acompañen está abierta el día de mañana en punto de las 2:30, por supuesto, por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.